Y el día de hoy nos acompaña el señor Gabriel Bustamante Sánchez, él es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros, entendido en seguros, por cierto, y el día de hoy vamos a hacer nuestras consultas referente a todo esto que está pasando, y es que en estos últimos días definitivamente nos ha conmocionado la pérdida de una niña, la pérdida de la vida de una niña de solo 3 años de edad, quien lamentablemente cayó de una mototaxi y falleció. El día de hoy está el señor Gabriel Bustamante con nosotros y por supuesto vamos a hablar de estos temas que son bastante interesantes porque sobre todo no entendemos bien o no sabemos precisamente cuando somos víctimas de accidentes de tránsito, cómo debemos finalmente conducirnos. Bienvenido, señor Bustamante, gracias por estar con nosotros y acudir a nuestro llamado. A ustedes las gracias. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Cuando las personas son víctimas de accidentes de tránsito no sabemos qué hacer en el momento y lamentablemente cuando ocurre un hecho de este tipo con consecuencia de muerte de nuestros familiares, estamos tan acongojados que no sabemos qué hacer, ¿no? En ese sentido, la presencia suya el día de hoy es para finalmente ayudarnos un poco en cuanto a este tema que por supuesto la comunidad entera tendría que saber también y manejarlo, ¿no? Efectivamente, y las cifras de los accidentes de tránsito, Cecilia, siguen creciendo. Al 2012 notamos 55.000 personas heridas entre discapacitadas, inválidas y 4.138 muertos, lo que es un promedio de 12 personas cada día. Imagínense. Y lo más grave, todo eso lo que nosotros sumamos a esa gravedad, es que la población no sabe cuáles son sus derechos que tiene cuando muere o cuando queda discapacitado. Efectivamente, ¿no? Y lo que no sabe aún es que hay indemnizaciones por cobrar. Correcto. Y es que a las aseguradoras, ¿no? A las grandes aseguradoras, les conviene, vamos a decirlo de alguna manera, que haya ignorancia en este tema. Exactamente, y todavía salen en las compañías de seguros en grandes titulares a decir vamos a aumentar el precio del SOAT que prácticamente le compete a los choferes que tienen los 2 millones de autos porque dicen que hay muchos accidentes y han pagado mucho. Pero la población debe saber, Cecilia, que en los 12 años de puesto en vigencia el SOAT, si bien es cierto han pagado 1.200 millones de soles en indemnizaciones, han cobrado 2.500 millones de soles. O sea, estamos hablando de un ingreso de 2.500 millones de soles versus un egreso de la mitad. Claro. La otra mitad no es utilidad porque hay gastos administrativos, pero un seguro que nace por indicaciones del gobierno con fin social es para que se pague y para que se informe a la colectividad. Lógico. Y no se oculte. No se ven campañas, por ejemplo, de difundirlo en quechua. Y hay 5 millones de peruanos que hablan quechua, aymara u otros dialectos. Hay un vacío tremendo y el Estado tampoco hace de su parte. Pero ¿por qué en este sentido, digamos, el Estado de alguna manera, con este silencio que está teniendo, ayuda o en todo caso favorece a estas grandes aseguradoras? Y lo favorece porque de estos 2.500 millones, si calculamos el 18%, que es el impuesto general a las ventas, se va miles de millones también para las arcas del Estado. Entonces esa podría ser la respuesta. ¿No es cierto? Claro. Decirle, Estado, si tú estás recibiendo por IGB una buena cantidad de millones, devuélvelos pues a la colectividad. Haz convenios con medios televisivos, radiales, de internet, periódicos, para que la gente sepa. Claro. Porque la gente no... Son, como siempre digo, 30 millones de habitantes y solamente 2 millones tienen auto. A esos 2 millones le dan su certificado. Lógico. Pero a los 28 millones, Cecilia, la señora que está viendo, el señor que ha llegado cansado del trabajo, no tiene conocimiento. Y cuando hay el accidente, el atropello, le dicen, por ejemplo, se amputó el brazo derecho, tiene para cobrar 12.000 soles y no lo sabe. Claro. Y cuando le amputan la pierna por encima de la rodilla, tiene 8.000, 9.000 soles. Que eso está y fuera, no le dice la compañía. Claro, que eso está fuera de los 18.000 que normalmente, aparte, claro, tiene que tener, ¿no es cierto? O que tiene que poner la aseguradora para que finalmente pueda cubrir el tema de la hospitalización. Son canales, cuerdas separadas, indemnizaciones independientes. Por ejemplo, le amputan la pierna. ¿Sabe la compañía de seguros que le amputaron la pierna? Claro que sabe. ¿Por qué? Porque al doctor que le amputó la pierna y le suturó el muñón, le ha pagado un honorario, ¿no es cierto? Le ha pagado 1.000, 2.000 soles. Entonces, si la compañía de seguros ve un diagnóstico, Cecilia, amputación de la pierna por encima de la rodilla, de inmediato debe generar
un cheque indemnizatorio para ese señor que se quedó inválido. No lo hace. No lo hace. Hace de la vista gorda, guarda el expediente y espera que él se entere. ¿Se entera? Nunca, pues, si no se lo informa. Es verdad eso, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, un hecho similar hace unos días atrás en donde una mujer con 7 meses de embarazo bajaba de la combi, Sí. ¿no? Perdió al bebé al momento de bajar Sí. de la combi, ¿no? Perdió al bebé porque se cayó, ¿no es cierto? No querían indemnizar el tema ahí, o no querían, digamos, pagar, o el SOAT no quería activarse, o no ¿La podía señora activarse. falleció? No falleció, ella está viva, pero la criatura sí falleció. Y eso lo dijimos la vez pasada en tu programa. El concebido, el no nato, o sea, el bebito que está dentro del vientre de la madre, que no sale, es un ser humano, la Constitución lo dice. Está dentro, chupando, está comiendo, está moviéndose, está dando vueltas, está vivo. Claro. Entonces merece una indemnización. Y a esa señora hay que indicarle, y a todo el resto que tengan, así tenga 2 o 3 niñitos en vientre, si muere, le corresponde 15.200 soles por la muerte del bebito. 50% al papá, 50% a la mamá. Pero no le informan. ¿Por qué no le informan? Para que no sepa. Entonces ahí viene, Cecilia, lo que nosotros decimos, no temerariamente, sino con pruebas, que las aseguradoras lucran, ganan a costa de los hogares que no conocen sus derechos. Claro. Entonces yo me pregunto, a los señores que ganan tanto dinero, a los funcionarios de las aseguradoras, ¿no piensan que esos dineros para comprar sus autos, sus yates, hacer sus viajes, son a costa de hogares que no recibieron esa indemnización? Claro. ¿Dónde está la responsabilidad social empresarial? Es solamente palabrería, es papel mojado en tinta, nada más. Demuestren ustedes que van a indemnizar y van a empoderar a la población para que sepa justamente esos derechos. Ahora, sin ir muy lejos, señor Bustamante, tenemos el caso, por ejemplo, de esta niña que falleció lamentablemente el día lunes, ¿no? Al caer de esta mototaxi, ¿no? Porque iba a gran velocidad, cayó de la mototaxi y lamentablemente perdió la vida. Allí, digamos, el SOA tiene que activarse para los gastos de sepelio, ¿verdad? Correcto. Que son 3.800 soles. Correcto. Pero si la niña no ha fallecido instantáneamente, la tienen que llevar a un hospital, a una clínica, para atenderla hasta 19.000 soles, que son los gastos médicos. Tratamiento ambulatorio, hospitalario, Eso no se medicina. aplicó, por ejemplo. Murió en el acto. Murió en el acto la criatura. Ok, entonces... Sin embargo, tenían ese dinero que cobrar para los gastos que acabamos de mencionar, ¿no? 3.800 soles para el entierro. Y siempre decimos, chequeen bien, que le den un cajón, un nicho que valga esos 3.800 soles. Muy aparte, Cecilia, de la indemnización de 15.200 que le toca papá 50%, mamá 50%. Claro, eso es de repente lo que no se sabe, ¿no? O lo que no se quiere dar a conocer también, ¿no? Sí, Hay una así sea niña, le toca. Claro, hay una indemnización de 15.200 soles que tienen que cobrar por el seguro de la FOCAT. Papá y ¿verdad? mamá. Papá correcto. y mamá. Ahora, a todo esto, a la empresa, digamos, a la cual pertenecía esta mototaxi, ¿también le alcanza, digamos, algún tipo de responsabilidad? Correcto. Lo que estamos hablando es lo que son los seguros obligatorios. Que el gobierno dice, si tú tienes un auto, debes protegerte a ti, a tu copiloto, a tu pasajero y a los peatones. Ok, se indemnizan las víctimas, se le paga a las esposas, viudas y huérfanos. Pero el marco de la justicia no escapa a si haya recibido la indemnización la familia. Porque es facilito. El policía hace su parte policial. Al atestado, lógico. Una vez que termine parte policial, hace peritaje técnico de daños, hace si es que han tomado alcohol, el dosaje etílico, y después concluye en un documento grueso que se llama atestado. Y el policía tiene 2 opciones. O archiva el atestado o lo denuncia a la fiscalía. Cuando hay muerte, nunca lo archivan. Va a la fiscalía. El fiscal va a llamar a la familia de la víctima y va a llamar al que causó el daño. Y le va a decir por la justicia celere, ¿ustedes van a ponerse de acuerdo? ¿Hay demanda de daños y perjuicios? Sí. ¿Cuánto? Tanto. ¿Están de acuerdo? Y llega a un acuerdo y el fiscal suscribe y ahí queda todo. Pero si no hay acuerdo, Cecilia, se va al Poder Judicial y empieza el proceso judicial de demanda por daños y perjuicios. Eso tampoco lo sabe la población. ¿Pero esto le alcanza a la empresa directamente o al dueño de la mototaxi? Correcto. Hay un término que se llama la responsabilidad solidaria, que va al causante del vehículo más al dueño del vehículo o la empresa que constituyen todos los vehículos. Si de repente el conductor, el chofer, se declara insolvente y es una persona que no tiene, no queda ahí la responsabilidad. Se van contra el dueño de la unidad.
el dueño que tiene todos los mototaxis, porque es una empresa que ha nacido para lucrar, para ganar dinero y está matando gente. Claro, entonces en ese Hay sentido, responsabilidad. Hay responsabilidad. Alcanza Judicial. la responsabilidad, digamos, judicial, también por la cuestión de daños y perjuicios a la familia. Exactamente. Ahora, si la niñita ha estado en un colegio particular, hay un seguro escolar que paga $6.000 también, muerte, invalidez y gastos médicos. Es ahí donde nace lo que denominamos nosotros los seguros invisibles, Claro. ¿no es cierto? Si el señor trabajaba en una empresa y está con un seguro particular, la niña también pudo haber tenido un seguro. Si la niña de repente, su tío o su padrino o su papá le regalaron una tarjetita de ahorros en un banco, tiene también esa tarjeta de ahorros de débito, de crédito, un segurito que cubre muerte accidental. Pero si la población no sabe eso, no lo cobra y el dinero se queda en los bolsillos de las aseguradoras. Efectivamente. Ahora, digamos, para ir ahondando un poco más el tema, cada una de las partes de nuestro cuerpo, señor Bustamante, tiene, digamos, un precio o tiene un costo a cobrar si es que es dañado. Así es. ¿Verdad? Esa es la tercera cobertura que se llama invalidez permanente. Cada parte de nuestro cuerpo, como nosotros lo hemos expresado en unos formatos que estamos entregando, y voy a dejarte, Cecilia, varios folletitos para que las personas conozcan, tiene su dinero, su aporte. Como pierdo los dos ojos por el accidente, 15.200 soles. Me quedo con una invalidez permanente, no reconozco a nadie, pero estoy vivo, 15.200. Como dije hace un momento, me amputan la pierna por encima de la rodilla, 9.146 soles. Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Amputaron el pie encima de la rodilla, 9.146, y no gastaron, Cecilia, los 19.000 soles de gastos médicos. Ajá. ¿Qué hacemos? Le ponemos una pierna ortopédica de esta cobertura. De esa cobertura. Así es. Pero ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, en cuanto a la cobertura que nos está diciendo, hay todavía algunas preguntas que hacer, pero antes vamos a recibir una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Quiero saber que en un accidente perdí mis dientes. ¿Ya? Y también si el seguro ¿Lo cubre? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Es una muy buena pregunta porque se da cada rato. Claro, y que como dicen, son los dientes, no pasa nada, y de nosotros o del bolsillo de cada uno sale la reparación. La pregunta es, ¿antes del accidente la señorita tenía dientes? Sí. ¿Qué causó la pérdida de sus dientes? El accidente, por tanto tiene que cubrírsele. Se le tiene que poner una dentadura completa, señorita, al amparo de la cobertura de gasto de curación, 19.000 soles. Vaya usted a un odontólogo, pida un presupuesto, que le pongan todas las piezas nuevas, ¿no es cierto?, arriba o abajo, y ese presupuesto lo llega a la compañía de seguros para que le reembolse el pago de esos gastos. ¿Cómo sé yo cuál es la compañía de seguros que finalmente me va a indemnizar en este caso o me va a finalmente cubrir lo que me a pagar? Por la placa del vehículo. Por la placa. Por la placa del vehículo. Es importante que se anote la placa. Y se anote la placa. Y permíteme hacer una extensión a esto. ¿Qué pasa si no hay placa? El vehículo atropella y se da la fuga. También hay cobertura. ¿Cómo? A través de un fondo de compensación que lo administra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Cecilia, que es gratuito. Entonces muchos dirán, un momentito, ¿y por qué el Ministerio de Transportes paga con nuestros impuestos? No corresponde. No, no es con los impuestos. Los millones que no han pagado las compañías de seguros y han pasado 2 años no se lo quedan. Pasa al fondo de compensación para atropello y fuga. Cobertura gratuita. De eso también vamos a hablar. Antes vamos a recibir una llamada. Estamos recibiendo llamadas a los teléfonos que aparecen en pantalla. Así es que tenemos la llamada. Bien, en breve entonces la vamos a enganchar. Este fondo de compensaciones, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, es muy común que las mototaxis o algunos carros, por ejemplo, se den a la fuga, no tengan visiblemente, ¿no?, la placa para finalmente anotarla. Entonces, yo me apersono, me acerco, o el familiar mío se acerca al Ministerio de Transporte. Correcto. ¿No? Y pide en todo caso a este fondo de compensaciones que finalmente haga lo propio, pague lo que corresponde. Aquí las coberturas son más limitadas, solamente son 2. Si no hay muerte, los gastos médicos hasta 19.000 soles. Y si hay muerte, solamente gasto de sepelio hasta 3.800. Requisito fundamental, ir a hacer una denuncia policial y la misma en menos de 4 meses llevarlo al Ministerio de Transportes. Le abren un expediente y a usted con calma lleva las facturas que ha ido gastando para que se lo reembolsen. Reembolsen, importante eso en todo caso. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches.
Sí, quisiera saber si hace 7 años ha sido el siniestro que ha ocurrido con mi menor niña de 5 años y yo no he cobrado por sepelio. ¿A dónde podría acercarme para cobrar? Bien, gracias por la pregunta. ¿Aquí se aplica también el tema del cobro de indemnización, a pesar Sí. de que ha pasado 7 años? 7 años, no lo escuché bien. No, desgraciadamente el tiempo que prescribe son 2 años. 2 años. 2 años, Solo ese dos. por falta de información. Ahí, por y no ejemplo, solamente sepelio, ha debido cobrar los 15.000 y pico. Claro. No conocía. Si ella conocía, hubiera cobrado. si ha sido en ese rango de 2 años, todavía pueden Por las supuesto, personas, por supuesto, por cobrar supuesto. si no cobraron en su momento. De inmediato, o sea, si no se ha hecho parte policial, se hace parte ¿En cuánto policial. tiempo tienen que cobrar la indemnización? Buena ¿Cuánto se pregunta. tiene que Eso demorar? deben saberlo. 10 días. 10 días. ¿Qué Pres- pasa si presen- pasa? Se denuncia Indecopi, pero ahora ya las compañías de seguros y las AFOCAT están cumpliendo en los 10 días, Cecilia, porque si los denuncian a Indecopi y se constata que no se ha pagado en los 10 días, le cae una multa de 10 UITs. Son más o menos 38.000 soles. Que no le va a convenir en todo No, por caso. supuesto. Le conviene más pagar la indemnización. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Quiero hacerle una consulta ahí al doctor. Tengo a mi tío le ha atropellado, ¿no? Y ahorita está en el Bravo Chico. Entonces que el chofer ahorita no se quiere hacer cargo en nada. Me dice que se encarga el seguro y yo no tengo que ver más. ¿Tiene SOAT? Sí, el SOAT le está cubriendo. Tiene 3 fracturas en la pierna. 3 Han hecho facturas. 8 clavos tiene. Ya. Y ahora por decir tiene hijos que estudiando, entonces él no está hospitalizado, lleva 4 meses que está en el hospital. Y Perfecto. sus hijos no hay quien Claro, han quedado pague como, el lógico, estudio, desamparados. Bien, gracias por la pregunta. Sí, es muy buena pregunta y se nos está escapando, Cecilia. Por cada día que la víctima esté con descanso médico, debe cobrar 25 soles. Un mes, 750 soles. 2 meses, 1.500 soles. Máximo 3.800, que es una unidad impositiva tributaria. ¿Qué necesita? Solamente el certificado del médico, donde vea los días de descanso médico. Si es una niña... O los de hospitalización, en todo caso. No, claro, la hospitalización implica que está descansando, que hay un Que está descanso. descanso. Pero tiene que hacer un certificado específico, Ya. donde diga descanso médico tantos días. Pero si es una niña de 4 años o una señora de 90 años y no trabaja, igual cobra. ¿Sí? Perfecto. El escolar, por ejemplo, que tuvo un accidente, su mamá o su papá cobran los 25 soles diarios. Y en este Es caso su derecho. específico de la llamada que nos acaban de hacer, lleva 4 meses ya postrada en una cama de un hospital. Claro. Obvio, no está trabajando, tiene 3 fracturas. El chofer del vehículo no quiere hacerse Claro, responsable. Él dice que se haga cargo el "Encárgate SOAT. del SOAT". ¿No es cierto? Yo no tengo nada que ver, que se haga cargo el SOAT. Por ejemplo, ahí, ¿qué puede hacer la familia inmediatamente? Claro, tendría que ir a la compañía de seguros que tiene el SOAT e ir pidiendo las cartas de garantía. Pero si ya tiene 4 meses, pida los certificados o el certificado de descanso médico. Para que por lo menos pueda cobrar los 25 soles diarios. ¿ah? Ya 4 meses son 3.000 soles. Ajá. Ya la señora ya la pueden ir nivelando con los gastos que ha Además hecho. que tiene hijos chicos, que Por dice, ¿no? supuesto, por supuesto. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Van al canal? Buenas noches, ¿cuál es su consulta? Buenas noches. Mi consulta es al respecto de un familiar que ha fallecido con un carro que se ha volteado y cómo cobra esos beneficios y la hija que está estudiando. Muy bien. Perfecto, bien. Claro, en este caso 3.800 soles por gasto de sepelio. Si ustedes los han enterrado con su dinero, la facturita que tenga hay que llevarla a la compañía de seguros o a la FOCAT para que le reembolse hasta 3.800. Y la mamá va a cobrar el 50% y los hijos el otro 50%. Como dice que la niña está estudiando, bueno, de esa indemnización sale el pago. Adicionalmente, si el señor ha trabajado y era titular de salud, por ejemplo, tiene los 2.080 soles de sepelio, le corresponde. Si tiene una tarjeta de crédito hay que chequear. Muchas personas tienen también otros seguros que se puede averiguar en la Superintendencia de Banquiseguros. Claro, lo que pasa es que en este caso específico era un camión que se volcó, ahí Sí. lamentablemente perdió la vida este señor y no han cobrado absolutamente nada, por Claro, ejemplo, porque por desconocimiento. por desconocimiento. Pero le doy otro alcance. Si ese camión, Cecilia, tenía un seguro contra todo riesgo, que cubre choque, vuelco, incendio del camión y ocupantes, piloto y copiloto,
generalmente en el Perú hay seguros para ocupantes de 30.000 dólares. Sí, sí, un seguro aparte. Aparte del SOAT, tiene el seguro contra todo riesgo, vaya usted chequeando la póliza porque debe cobrar 30.000 dólares por muerte como piloto del camión. Claro, ahora hay que entender también que el SOAT se aplica hacia todos o para todos, Sí. ¿no? Puede ser que yo haya sido el dueño del mismo camión, pero tengo mi SOAT. El SOAT también aplica para la Por misma supuesto. persona, ¿eh? No vayan a pensar de que solamente es para terceros. No, es para los 30 millones de peruanos y para los extranjeros que tengan simultaneidad interna dentro del país. Perfecto. Aplica perfectamente. Lo que le he mencionado del camión es si ese camión, los camiones generalmente, como llevan carga, los obligan a comprar seguros. Claro. Ojo. Entonces, Ese si- es otro tipo de seguro adicional. adicionalmente. Perfecto. ¿No? Adicionalmente al SOAT, usted puede cobrar, generalmente en el Perú son 30.000 dólares por asiento. Perfecto. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la consulta? Buenas noches. Bien, mire, mi hijo se accidentó Ujú. en una mototaxi, pero la mototaxi no tenía licencia. Entonces la FOCAT no coberturó el siniestro. Perfecto. Muy bien, la consulta No. es clara. Gracias. Sí, señora. En ese caso, por no ejemplo. se preocupe. Y gracias por la pregunta, porque también se nos estaba pasando. El SOAT nace con un fin que se pague de forma incondicional, de inmediato y sin investigación. Ujú. Basta que haya muerto, quedado inválido para que indemnice. De repente el conductor estaba ebrio, drogado, no tenía licencia o se pasó la luz roja. El SOAT paga, Cecilia, de inmediato a las víctimas. Incluso a él mismo le De paga. comprobarse que ha sido ese vehículo el que ha causado, evidentemente, el accidente, ¿no? Exacto. O sea, la ley dice, compañía de seguros, paga incondicionalmente, paga sin investigar, paga, indemniza, cubre. Después la compañía de seguros se entera con el parte policial que estuvo ebrio, que estuvo drogado o que no tenía la licencia. No es problema de la víctima. Lógico. La compañía de seguros se va y repite contra el dueño del vehículo. ¿Sí? Esa es la idea del SOAT, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Actuar. ¿Por qué? Porque primero prevalece el ser humano. Por supuesto. El ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado y a él hay que proteger. Si estuviste tú con problemas, es tu problema y contra ti me voy, pero al tercero no me lo perjudiques. Por supuesto. Ahí entonces la señora tiene que ir de todas maneras Sí, a cobrar. digamos, a cobrar lo que corresponde, ¿no es cierto? Por accidentes y también es necesario tener siempre las facturas, ¿no? Porque de esa manera va a haber un reembolso. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es la consulta? Quisiera saber, mire, en el seguro me dijeron que había perdido la vista, pero me operé aparte en una clínica. ¿Y me podrían devolver la plata o no? ¿Por accidentes? ¿Por accidente ha sido la pérdida? No, se me bajó se me reventó la retina. Ya, pero no ha sido por accidente, ha sido Claro. No. un hecho fortuito. Claro, un hecho fortuito a ella, de repente es Depende de cómo cobertura una su seguro, negligencia, claro. Si es por la seguridad social, y aquí permíteme hacer algo, porque tengo un caso similar, Cecilia. Una señora se va al hospital de salud a atenderse y como están de huelga los médicos, le dijeron, no hay atención. En la noche a la señora se pone mal, se va a una clínica y la intervienen, ¿sí? Gasta 7.000 soles. Entonces va a hacerme la consulta y nosotros hemos mandado una carta de salud a la doctora Bafigo y le decimos, si el empleador del asegurado le paga el 9% de su sueldo a E-Salud, E-Salud está en la obligación de atender. Lógico. El asegurado no tiene la culpa, Cecilia, que E-Salud no le pague a sus médicos o esté en huelga, ¿sí? Lógico. Por tanto, si yo gasté por no atenderme lo que mi empleador pagó, me corresponde una devolución del dinero. Claro. Y eso no sabe la población. Un reembolso, ¿pero eso procede? Nosotros hemos hecho la consulta y han pasado mi consulta a facturación para sea que constatar, por supuesto. Finalmente sí. Me comprende la idea, ¿no? Sí, sí, claro. El asegurado no es culpable de la huelga que tenga el empleador Claro, que esté salud con su está médico. ajeno a toda esta situación que se pueda estar generando por una cuestión de dinero que ellos Externa están, a él. lógico, ¿no? De pedidos que ellos vayan a hacer. Y otra cosa, mi o demás. empleador, mi patrón, le pagó el seguro para que me cubran a mí. Claro, así, además, Sí. el sustento es el 9% del sueldo durante años Sí. para que finalmente lo tiendan como corresponde. Como corresponde. Y así es. Tenemos nuevamente una llamada. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la consulta? Buenas noches. Por favor, quisiera hacer una consulta al respecto de un familiar que se volteó con un auto en provincia y él tenía seguro en ONP. No sé si es factible para que cobren ONP. Bien. Murió.
Sí, murió. Falleció. Bien. Bueno, nos estamos extendiendo, pero a la viuda le corresponde una pensión de viudez o de orfandad si hay niños. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Ya que está ahora en boga esto de las AFP, Cecilia, yo cumplo 65 años y trabajé 20 años. O sea, soy elegible a tener mi pensión. Correcto. Me voy a la ONP y la ONP saca una resolución y me dice, no procede la jubilación porque aportaste 15 años o 18 años. O sea, reconocen que uno aportó 18 años y le dicen no hay pensión. Y lo votan al no jubilado para que viva sin su pensión. Entonces la pregunta es, los 15 años que yo aporté, ¿dónde quedan? ¿dónde están? Lo tiene el Estado. ¿No te parece injusto? Lógico. No lo devuelven. Y toda la vida fue así, Cecilia. O sea que llega el señor a los 65 años y le tiran una patada y le dicen a tu casa, oye, pero mi plata. No, no te la doy porque... No llegaste a los 20 años, pues. No llegaste a los 20. Es increíble. Ajá. Bueno, estas cosas están pasando y de veras nos estamos yendo. Sí, perdón. Porque de todas maneras estamos hablando... Con el caso de la ONP, entonces si SOAT. falleció, le corresponde pensión por viudez a la esposa del señor fallecido. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es la consulta? Sí. A mi papá le atropelló un carro y ahorita se acabó su SOA. Y ya hemos ido a pedir la indemnización para lo que le corresponde y no nos quieren dar. ¿Cómo podemos hacer con ese tema? Bien. Sí, pues ese es parte del abuso que emplean algunas aseguradoras, algunas AFOCAT. Hay que denunciar, hay que ir a Indecopi. En realidad hay que pelearla. Hay que pelearla. Hay que pelearla, porque Sí, no es justo esa es la que palabra. las aseguradoras se vayan llenando los bolsillos a costa de la gente Claro. que sí paga el SOAT y por el hecho de que no sepamos o ignoremos la situación, finalmente no se nos haga o se nos dé el derecho que corresponde, pues, ¿no? Claro. La indemnización o el cobro Sí. o el reembolso en otros casos. Es momento de levantar la voz, y Sí. hay que acabar con ese temor reverencial. Tenemos un código de protección al consumidor que tiene 3 años, tenemos derechos. Si nosotros no reclamamos, es como si agacháramos la cabeza y dijeron, ya no me pagues, quédate con mi plata. Hay que despertar, hay que enseñarle a nuestros hijos que no debe haber estos abusos. La señora debe irse Indecopi. Nosotros tenemos una asociación de consumidores justamente que se encarga de este tipo de Más abusos. adelante, de todas maneras, vamos a dar los teléfonos también, por supuesto. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la consulta? Señorita, buenas noches. Sí. Una consultita. Yo quiero una consulta que hace 15 días, moto cuando tomamos nos ha volteado y mi esposa sufrió un accidente que la ha volteado con otra moto chocándole y tiene una toma fértil hace 15 días, pero él es segurado. ¿Qué puedo proceder a esa? Tiene FOCAP, nomás ese seguro del moto. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, le vamos a responder la pregunta. Correcto. Si usted ha gastado algo de su dinero, guarde las facturitas, guarde las boletas, todo lo que ha gastado porque se lo tienen que reembolsar, ¿sí? Pero si no le continúan pagando o no le dan las cartas de garantía, hay que ir a la FOCAT, Cecilia. Hay que exigir. Yo les recomiendo algo muy sencillo. Vayan a la comisaría o si encuentran un policía, llámenlo y exijan que la FOCAT los atienda. Ajá. Ya me ha dado muchos resultados buenos a mí. Indecopi respalda esta actitud porque defiende a los consumidores. Exija que lo atiendan. Si no le devuelven sus facturas, denúncielo a Indecopi. Se me ocurre que de repente, ¿no? En un hipotético caso, haya un accidente cometido por 2 vehículos, por ejemplo. ¿Qué sucede si yo estoy bajando de la combi o de la moto, ¿no? Y viene otro y finalmente también me... Ya está con los 2 pies en la, en la pista. Ajá. Ok, entonces ya eres peatón. Ya soy peatón. Y el otro vehículo que te atropella, el seguro de este otro vehículo, ¿Cuál se aplica? el seguro del vehículo que atropella. Que me atropella. Correcto. Pero ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si estoy, como dicen los chicos de la combi, pie derecho, ¿no? Con un pie en cada lado. Te cubre el SOAT del vehículo que está todavía a tu pie. Ahí hay que tenerla clara. Eso es también. detalle. Y no hay que dejarse sorprender. Es verdad, hay que tener claro eso y sobre todo, de tener una eventualidad de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es por lo menos, ¿no? Anotar la placa. Sí. La placa es importantísima. Fundamental. Porque de esa manera, pues es en donde se va a aplicar, digamos, las indemnizaciones o los pagos que corresponden finalmente tras un accidente. Tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cuál es la consulta? Aló, Aló. buenas noches. Sí, la escuchamos. ¿Qué diferencia el AFOCAT con el SOAT? ¿Cómo se llama? Yo tengo una pequeña empresa
y en la cual la agarra, como se llama, en las motos, se usa ahí la FOCAP. ¿Y en qué se diferencia los Pokémon Solar? ¿Que tiene más cobertura o cómo es? Yo quisiera saber, por favor. Gracias por la consulta. Buena pregunta. Ambos son iguales, tienen las mismas coberturas: muerte, sepelio, incapacidad temporal, gastos médicos, invalidez permanente. La única diferencia es que la SAFOCAT solamente actúa en un ámbito urbano o metropolitano o provincial. El SOAT en todo el Perú. Ah, perfecto. Las coberturas las mismas, ¿eh? Exactamente igual. Desgraciadamente, hay que decirlo, algunas SAFOCAT están prácticamente haciendo agua, no atienden, atropellan a alguien, llevan al herido a un hospital o a una clínica y la clínica los rechaza. ¿Qué pasa en provincias? En provincias, ¿cómo funciona este sistema, por ejemplo? Ahí para los vehículos menores, que normalmente también funcionan. Son AFOCAT. Son AFOCAT. Sí, Ahí también hay AFOCAT, funciona la AFOCAT. Exactamente igual, pero también funciona la falta de patrimonio que tienen las AFOCAT. Por ejemplo, le dan una carta de garantía a una clínica determinada. La clínica recibe al paciente y cuando ve la carta de garantía de la AFOCAT dice: esta AFOCAT me debe 20 facturas, 30 facturas. No lo atiende. Llévese su carta de garantía, no lo voy a atender. Porque esa AFOCAT no le paga, o sea, no está cumpliendo. Pero, y el proveedor... pero esto puede ser, digamos, denunciable, por supuesto, porque yo como tercera persona no puedo verme afectada. Por supuesto, tu derecho es atención. Y para esto también está la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya va cerrando 3 AFOCAT, ¿no? Creo que la Superintendencia está poniendo los pantalones largos ya. Y debería hacerlo en provincias, como dice, porque Lima no es tan notorio. En provincias es tremendo, ¿no? Están actuando ya la Superintendencia y deben seguir en eso. Sin duda hay muchísimas preguntas más, las personas todavía quieren seguir haciendo sus consultas. Vamos a tener de todas maneras que tener una nueva entrevista para poder también de alguna manera darle respuesta a tantas preguntas. Vamos a dar los teléfonos a donde podamos comunicarnos con usted, señor Bustamante. ¿Cómo no? Estamos en el 472-8202, 472-8202, o también en el 470-0814. Perfecto, esos son los teléfonos a donde ustedes pueden llamar, aparecen en pantallas también para que puedan hacer las consultas necesarias y por supuesto no dejarnos amilanar, digamos, por las grandes aseguradoras o por quienes finalmente manejan el tema y no quieren que las demás personas sepan acerca de esto, que por supuesto tenemos que manejar. Este tipo de informaciones tenemos que manejarlo porque ya es hora de decir basta ya, ¿no? Sí. Ya basta ya de tanto abuso. Y te felicito al canal porque la labor que están haciendo en este momento de responsabilidad social empresarial es importantísima, es enorme. Empoderar a la población como las personas que han llamado y que ahora sí sepan que tienen que cobrar 15.200, 4.800 por amputación, etcétera, es una herramienta importante y que la tienen que saber aprovechar. Gracias, señor Bustamante, por haber venido, por siempre estar predispuesto a ayudarnos también a absolver las preguntas del público. Gracias de verdad y bueno, en realidad es verdad, es parte de nuestra responsabilidad social como medio de comunicación, por supuesto, dar a conocer este tipo de informaciones. Nosotros no nos casamos con nadie, en verdad. Esto no sale, digamos, en señal abierta, porque lamentablemente no es un tema que venda, pues, sí, sino que va a ir en desmedro de ellos mismos. Es muy cierto y por eso los felicito. Bien, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos el día de mañana. Permiso.